A cada uno de nuestros oyentes que se encuentran en sintonía con nosotros. Estamos en tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Y nos sentimos como siempre muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes estos contenidos que sé que van a edificar sus vidas. A pesar de la lluvia, estamos aquí, la licenciada Katia Flores y yo, para servirle y bendecirle en este tiempo. ¿Cómo está, Katia? Bueno, encantada otro martes, gracias a Dios, de estar aquí, Kenzie, contigo en Solución Integral y como parte del equipo KFA, pues muy contenta como directora clínica de poder estar aportando y tú ser parte también de nosotros y esta alianza estratégica donde KFA con Solución Integral, pues estamos todos los martes tratando temas interesantes para la familia. Así es, y gracias al Señor que la tecnología nos permite estar desde casa, porque la verdad que está lloviendo mucho y es a nivel nacional, en todas partes. Parece que me comentaron que hay una tormenta realmente y que por eso es que hay mucha lluvia y que es posible que nuestro país no sea afectado, pero de todos modos a través de la lluvia estamos recibiendo toda esta situaciones climáticas. Pero qué bueno que a pesar de todo nosotros podemos estar aquí para poder bendecir sus vidas. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, como siempre. Tenemos un tema familiar. El tema de hoy es la influencia de la pareja en la familia. La influencia de la pareja en la familia. Y esto es un tema realmente que va a ayudar a nuestros oyentes para ver cómo el sistema conyugal, lo que padre y madre pueden influenciar a los hijos y cómo vamos trazando dinámicas en la familia sin darnos cuenta y que podemos ver cuáles son las dinámicas que sí conviene a nuestra familia para poder implementarla. Así es, Kenzie. Y realmente la herencia mayor que dejamos nosotros como padres a nuestros hijos es ese legado emocional. Creemos que lo material, que lo económico, pero no. O sea, el legado emocional, los valores, todo lo que conlleva la participación de la pareja, de los padres en la familia, tiene mucho que ver con ese legado emocional. Ahí se aprende el modelo de hombre, el modelo de mujer, el modelo de pareja, si el padre o la madre es ausente, es participativo, es cercano, es distante. Todo eso va a influir, Kenzie, hasta la forma en cómo nos relacionamos después con nuestras propias parejas. O sea que eso es sumamente interesante conocerlo y ver que en lo que es el sistema familiar, la pareja influye directamente en tres grandes, vamos a decir, áreas o aspectos de la familia. Uno es el área marital de la pareja. Sí, perdón. Antes de tú continuar con su sistema, me gustaría aportar un ejemplo de cómo he tenido parejas o pacientes que vienen a mí y cómo repiten la historia, así como tú decías, cómo la repiten padres ausentes y ellos se vuelven igualitos padres ausentes, solamente proveedores. Y es algo que es bueno que ustedes que están escuchando ahí puedan darse cuenta que aquellas cosas que recibimos de nuestras familias y no la trabajamos, aunque no nos guste, aunque en el momento que como niños o como jóvenes no nos gustaban las acciones de nuestros padres en algún momento, quiero decirles que si no la trabajamos, de repente vamos a reciclar lo mismo. Vamos a estar teniendo la misma conducta de papá o mamá que no nos agradaba, pero que si no la trabajamos, terminamos haciendo lo mismo porque lo aprendimos y eso en el inconsciente está ahí y se va a repetir. Así es. Yo no sé si llegué a contar, creo que en un programa anterior, pero la anécdota de aquella pareja recién casada que ella va a preparar la comida, ¿verdad? Y parte un pedazo de bistec, no sé, y ella divide lo mismo, pone los mismos ingredientes y la misma cantidad en dos sartenes. Y cuando el marido lo ve, le dice, pero eso no es un doble trabajo, no puedes hacer todo en uno grande. Y ella le decía, lo que pasa que toda la vida mi madre lo hizo así. Y para que a mí me quedara la receta igual de buena que mi madre, yo me fijé muy bien, ella me enseñó muy bien y yo lo hacía tal cual ella lo hacía.
el extrañado, el esposo, va donde la suegra y le hace la misma pregunta, pero ¿y por qué? Yo no entiendo el por qué, o sea, hay que dividir la misma receta en 2 sartenes cuando caben uno más grande. No es el doble de trabajo. Y le dice la suegra, mira, yo toda la vida vi que mi mamá lo hacía así. Y me fijé muy bien cómo ella lo hacía. Así lo aprendí para que me quedara igual de bueno y así exactamente se lo enseñé a mi hija. Cuando llega donde la abuela se echa a reír y dice la abuela, mira, para comenzar, yo nunca me di cuenta que mi hija se fijara también cómo yo hacía las cosas y mucho menos que lo aprendiera tal cual a hacer así y se lo enseñara así a mi nieta. Pero la verdad que en aquella época a mí no me cabía, o sea, para la carne en el sartencito que yo tenía, porque no tenía en ese momento, no tenía para comprar otro y lo tenía que dividir en 2 chiquitos que yo tenía y así lo hice por necesidad, pero ojalá yo haber tenido un sartén grande como el de mi nieta y no digo yo como, o sea, como el de mi hija, no digo yo como el de mi nieta. Entonces, muchas veces repetimos el patrón conocido sin saber que estamos, vamos a decir, complicándonos un poquito más la vida cuando pudiéramos simplificarla de una manera más saludable. Y muchas veces porque decimos, no, pero yo no salí loco, yo salí bien, yo decía que sí, pero ¿cuántas cosas tuviste que pasar o cuántas cargas emocionales, carencias emocionales, que a mí me gusta dividirlo así? O sea, toda pareja le da trae a la familia riquezas emocionales, Kenzie, que son aquellas cosas o valores o vivencias que nos sirvieron para la vida y que lo atraemos y lo aportamos también a nuestros hijos, ¿verdad? Cargas emocionales, aquello que se nos dio de más y que en algún momento nos sobregiró y también traemos esa carga a la familia. Y carencias emocionales, aquello que nos faltó. Y por eso es importante verlo, porque, por ejemplo, puede haber un valor que si se exagera, yo siempre digo, creo que tú me lo has oído, que una fortaleza exagerada puede convertirse en una debilidad, pero una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Y si de repente, mira, para ponerte un ejemplo, había un caso de una pareja que lamentablemente la esposa fallece. A la esposa fallecer, el papá coge a su hijo adolescente y se lo lleva a trabajar con él. Pero el papá se refugia de tal manera en el trabajo. O sea, eso no está mal, que se lo llevara a trabajar con él, que lo distrajera, pero el muchacho no vivía su duelo. No vivió su duelo porque el papá lo metió de lleno a trabajar y a ocuparlo mentalmente y él también se metió de lleno para no sentir el dolor. ¿Qué sucede? Que se convirtió el hijo, al igual que el padre, en un adicto al trabajo, workaholic. Entonces, cuando ya, bueno, obviamente progresó porque convirtió el negocio de papá en un emporio. Entonces, cuando ya se casa, tiene sus hijos, él seguía trabajando, ya el hombre con muchísimo, o sea, muchísimo dinero y muy bien económicamente, él seguía trabajando como si estuviera en la miseria. Y se perdía un día la familia, para que tú veas, lo trae a terapia porque viendo los álbumes de la familia, en ninguna foto aparecía él. Todos los viajes él mandaba a la esposa con sus hijos, porque él se quedó con esa falta de disfrutar a su mamá y él lo mandaba a la mamá para que disfrutara con sus hijos. Pero él se lo estaba perdiendo. Él todavía estaba en un duelo de lo que él no disfrutó de su mamá y seguía perdiéndose el disfrutar de su esposa y de sus hijos. Y si inconscientemente él no se daba el permiso de celebrar, en pocas palabras, de celebrar la vida y de disfrutar a su familia. Inconscientemente él estaba en duelo, por un lado, y por el otro lado seguía en la adicción al trabajo de tal manera que se perdía todos los eventos de la familia, hasta que ya cuando las hijas casaderas vieron eso y ya se iban a casar y todo, y dijeron, pero ven acá papi, nosotros no vamos a ir de la casa, no vamos a casar, y tú nunca has estado en un evento familiar, tú lo probé, pero, o sea, todos los viajes, se dieron cuenta, porque ya en los últimos viajes, hasta la mamá se iba con la hija y los novios, o sea, ya que se iban a casar, y él no estaba. Entonces, ese punto es tan importante o sea, bueno, el hombre tuvo que venir a terapia, y en terapia descubrimos que esa dinámica que él estaba llevando de seguir de alguna manera desconectado, fue porque el papá lo enseñó a desconectarse de su dolor.
Y el hombre no resistía un dolor, Kenzie, pero por Wow. cualquier cosita era una tragedia. ¿Tú entiendes? Porque cuando él vivió su tragedia, se desconectó de su dolor, no traspasó ese túnel oscuro para recuperarse y salir a la luz. O sea, que es el duelo, que hay que vivirlo, hay que sentirlo para también recuperarse de él. Entonces, él no toleraba el mínimo dolor. O sea, cualquier cosita, cualquier situación era trágico para él. Y todos los momentos de diversión de la familia, él sí trabajaba para la familia, y estaba cuando había situaciones, vamos a decir, ni siquiera situaciones dolorosas, porque él se ponía malo primero que los hijos, ¿tú entiendes? Pero vamos a decir, era una persona muy solidaria, muy proveedora, pero no sabía manejar lo emocional ni sabía disfrutar la relación. Entonces, inconscientemente lo trajo a la pareja y la pareja a la vez trajo esa dinámica a la familia. Entonces, por eso es tan importante abrir nuestro equipaje emocional y ver cuáles son nuestras riquezas, aquellas cosas que traemos que son de valor. Por ejemplo, el valor ahí, el valor del trabajo y la solidaridad era fuerte. Él podía conservar ese valor, pero había una carga muy fuerte, que era el exceso de trabajo que lo desconectaba emocionalmente de la vida familiar, porque el papá lo sacó directamente para que no lo sintiera ese dolor. Entonces él no sabía manejar el dolor, no sabía procesarlo, no sabía manejar sus emociones. Entonces esa se convirtió en una carga, igualmente que no sabía disfrutar de la familia, se convirtió en una carga. Y la carencia era la ausencia precisamente del disfrute, la ausencia del descanso, o sea, la ausencia de una recreación sana. O sea, esa parte, él tuvo que aprender a darse permisos de disfrute sano, porque todavía no sabía descansar, no sabía disfrutar. Entonces, eso viene de esa forma en que él entendió y manejó la pérdida de uno de los miembros de la pareja de sus padres, más el cómo lo manejó. Claro, el papá intentó hacer lo mejor que pudo en esa situación, pero le dio una riqueza por un lado, pero también hubo sobrecarga y carencias. Hubo valores, pero hubo carencias por el otro lado. Entonces, por eso es tan importante nosotros poder hacer como esa columna. ¿Cuáles son nuestras riquezas emocionales que traemos de nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras cargas? Nuestras riquezas, conservarlas, nuestra carga, trabajarla. ¿Y cuáles son nuestras carencias? Aquello que nos hizo falta trabajar para poder, él no había trabajado la resiliencia realmente, no había trabajado el manejo del dolor, ¿verdad? Como dice una frase en inglés, no pain, no gain. O sea, hasta cuando tú vas al gimnasio, ¿verdad? Y carga una pesita, te tiene que doler, tú tienes que sentir el dolor para poder saber que te está haciendo efecto. Entonces él no sabía manejar el mínimo dolor en eso, lo que sabía era evadir, desconectarse. Eso sí lo sabía hacer muy bien. Y muchas veces reciclamos este tipo de dinámica en la relación de la pareja y la traemos también a la familia. Es que hay una de las cosas que pienso que todo ser humano tiene que entender, que el dolor es parte de la vida. Así es. Que no tenemos que huirle al dolor. El dolor es parte del crecimiento y es necesario en momentos determinados, porque así como el ejemplo que usted puso de la pesa, esto duele, pero el propósito es que los músculos se están formando y así se están mismo pasa con las desarrollando. emociones. Y así mismo en nuestras emociones. El dolor nos va fortaleciendo, nos va formando el carácter, nos va haciendo crecer como persona y no nos podemos negar, no podemos evitarlo. Tenemos que vivir nuestro proceso de dolor. Cuando hay una pérdida de muerte, tenemos que vivir el proceso de dolor. Cuando hay una rotura, hay una reparación, también hay que vivir el dolor. Hay personas que no viven, Katy, ese dolor. Y por ejemplo, terminan esta relación y se enganchan de una vez a otra porque no quieren vivir ese dolor solo, no quieren tener como de una vez una conexión con otra persona y viven así y viven teniendo problemas porque no hay una sanidad. Así es. Que sustituyen inmediatamente y no hacen su proceso de duelo. Y está comprobado que generalmente o estadísticamente el tiempo que más o menos se lleva a un duelo trabajándose, Kenzie, es alrededor de 2 años. O sea, porque pasa desde el choque a conmoción, negación, enojo, ira, de la misma frustración, culpa, impotencia, soledad, tristeza, depresión, hasta que se llega a la aceptación
y con la aceptación, la reestructuración y esperanza. Y eso se toma un tiempo. Y a veces la gente se queda estancada un tiempo en la negación o en enojo, porque no quiere llegar al punto del dolor más profundo. Pero fíjate que la aceptación viene después de la depresión, después del dolor más profundo. Entonces, por eso es tan importante vivir los procesos para poder sanarlos y poder ser restaurado. Y aún las emociones tienen un objetivo, porque la misma tristeza lo que busca es reconectar consigo mismo, que la persona reflexione, haga introspección, reconecte consigo mismo, así como la alegría nos conecta hacia afuera, la tristeza nos reconecta hacia adentro. Y que tomemos cuidado de nosotros y de nuestras emociones y sentimientos y necesidades. Entonces, en ese momento era un tiempo para ellos, por ejemplo, padre e hijo, acompañarse en el dolor. Claro que sí. Yo creo que se desconectaron, ahí no hablaban, porque se fueron a trabajar y evadieron el dolor, pero era un momento de ellos acompañarse, hablar de sus sentimientos, podían ir a trabajar juntos, pero también sentarse a comer y conversar juntos, reorganizar cómo iba a ser su vida ahora, recordar a esa persona querida de una manera sana, internalizando los valores que esa persona había dejado en la vida de ellos. Tú sabes, que era con lo que ellos se quedaban, con esas vivencias y esos valores, para poder entonces dejarla ir, pero quedarse con eso. Y entonces todo eso no se vivió, y por eso pongo ese ejemplo. También, Kenzie, la pareja, tú sabes bien que en la familia es un modelo de hombre, de mujer y de pareja. Y en el tema de su relación, o sea, cómo los hijos vivieron la relación de la pareja de los padres, aprendieron a cómo se manejaba dentro de la familia el espacio de la pareja, el tiempo de la pareja, la comunicación entre la pareja y la expresión del afecto. Por ejemplo, el espacio, si el espacio de la pareja era cerrado, si le daban oportunidad de entrar a los hijos, si había límites claros o no. Por ejemplo, cuando yo hablo de espacio, hablo del espacio tanto físico como la habitación, la cama, el baño de la pareja, como el espacio emocional, que es el momento a solas o el tiempo de pareja. Si eso se daba o no se daba, cómo se daba. Entonces ahí tiene que ver mucho el tema de los límites. A veces hay hijos que entran en medio de los conflictos de la pareja y eso se le llaman los hijos triangulizados, atrapados emocionalmente en la dinámica de la pareja. A veces a esos hijos les cuesta casarse porque ya están casados, están en medio de un matrimonio. ¿Tú sabes? También está el pseudo esposo o pseudo esposa, que es el que uno de la pareja es, vamos a decir, pasivo dentro de la relación y se mete ese hijo proactivo o activo, o sea, y comienza a hacer los roles de ese padre o de esa madre en la pareja, o sea, a nivel emocional. Entonces comienza a llenar como el hueco. Y entonces también a veces lo pueden hacer en el rol parental, de privar en, como dicen, en el pseudo padre de los hermanos. Pero eso sucede porque el papá o la mamá los entra. ¿Tú sabes? Sí, que es lo que también se le llama el hijo parental o la hija parental, que es la que ejerce poder sobre los hermanos, porque papá y mamá toman una posición pasiva y entonces el muchacho o la muchacha que necesita como equilibrar el sistema, entonces va ejerciendo liderazgo sobre los hermanos porque tiene quizá un carácter firme o fuerte y los papás se van acomodando y le van permitiendo ejercer esa autoridad. Inclusive hay casos donde estos tipos de hijos parentales son los que dan las órdenes y los papás te lo consultan a ellos y dicen, así vamos a hablar qué dice el hermano, qué va a decir, vamos a decir, Juan es que tiene que dar el permiso o lo que diga Juan es que vamos a hacer y le dan esa autoridad. Entonces, por un lado, como tú bien dices, manejan poder y autoridad, pero por otro lado van sobrecargados dentro del sistema familiar. Y aparte de la sobrecarga, se genera la relación de hermanos. Fíjate que esto sucede porque uno de los padres cede a su posición. Entonces, otro de los hijos compensa con las responsabilidades de ese padre que ha cedido a su posición. Y entonces, ese hijo, porque uno de los padres ha faltado. Entonces, ese hijo asume esos roles, que como dije ahorita, o puede ser de pseudo esposo, acompañando a la mamá y haciéndose responsable en lo emocional y hasta económico, cuando son más grandes, de la mamá. Y como hijo parental es
acompañando a la mamá o al papá, ¿verdad? El que esté con relación a los hermanos, haciéndose responsable de los hermanos como si fueran sus hijitos, tú sabes, pero son sus hermanos. Así es. Entonces, a esos hijos con esa carga, Kenzie, le cuesta casarse. Se pueden casar incluso legalmente, pero emocionalmente le cuesta involucrarse, porque esos hijos ya vienen perteneciendo a un sistema marital o a una relación de padre. Entonces, vienen cansados ya al matrimonio propio. O sea, Sí. o le cuesta porque está muy enfocado en estas responsabilidades dentro del hogar de familia de origen, o vienen ya cansados y agotados, que la esposa muchas veces se siente como la segunda dentro de la relación, o sea, siente que él está en otro matrimonio, que es el de sus padres, o que está casado con la mamá emocionalmente en lugar de con su esposa. Eso pasa mucho. Entonces, por eso es tan importante poder establecer ahí los límites. En la parte marital, o sea, los padres entran a los hijos cuando lo entran en su espacio físico y emocional. Una cosa es invitarlo, que tampoco vamos a ser psicorrígidos. O sea, una cosa es invitarlo, que ven, vamos a ver una película todito en la cama juntos. Eso es, como dicen aquí en buen dominicano, una chulería. Y eso crea memoria bonita, es como hacer una especie de pijamada. Eso está bien. Una cosa es invitar a una gente a tu casa y otra cosa es que esa persona se mude y no dice para cuándo se va. ¿Entiendes? Entonces, así mismo, una cosa es invitar a los hijos a su espacio, acompañar en familia o ver a una película en familia, compartir en familia, hacer una pijamada. Pero otra cosa es que los hijos se muden ahí y no avisen para cuándo van a salir. O sea, y los hijos crean que ese es su espacio y su habitación y sus cosas estén ahí como si fuera su cuarto. Entonces, así mismo los hijos entran en el espacio emocional que corresponde a la pareja. Por eso es importante que sean los padres quienes inviten, que haya un día, por ejemplo, yo recomiendo un día de pijamada. Y ese día, o sea, ellos van porque están invitados, los anfitriones invitan. Pero cuando van otro día, no, pero hoy no toca. ¿Entiendes? Hoy no es la pijamada. Espérate hasta el viernes que tenemos la pijamada. Entonces, una estrategia de que ellos sientan los límites de una manera sana y que puedan también disfrutar de ese espacio con los padres, pero siempre y cuando estén los límites precisos para poder entender que ese no es el espacio de ellos, sino es el espacio de sus padres al que ellos han sido invitados como familia. Entonces, con la autorización de ellos, pero no invadiéndolo. Otra cosa es yo decía el tiempo. Debe haber un tiempo de toda la familia juntos, debe haber un tiempo de cada padre con cada hijo, pero también debe haber un tiempo de la pareja a solas, de su momento donde ya durmieron a los muchachos, o sea, y ya es el momento de compartir entre ellos, que los hijos lo sientan, que los hijos perciban que ellos tienen también un espacio como pareja, porque eso también va a determinar en ellos el cómo ellos van a funcionar, porque los padres, como tú bien decías, estamos modelando todo el tiempo, que estemos conscientes o no, y nuestros hechos son más fuertes incluso que nuestras palabras. Nuestras palabras Claro, son fuertes, pero nuestros hechos aún más. eso es algo que todos los padres debemos tomar en cuenta, porque muchas veces nosotros decimos, pero que yo no le dije eso a mis hijos, yo les digo que se porten de tal manera, o que hagan aquello, que hagan lo otro. No, no, no. Los hijos van a imitar lo que nos vean hacer. Así es. Todo lo que nos vean hacer es lo que ellos van a imitar, porque nosotros podemos decirle muchas cosas lindas a los hijos, que se comporten de tal o cual forma, que tengan educación o que amen a sus esposas, a sus esposos, que no, pero si no, ellos nos ven haciendo lo que nosotros estamos diciendo, siendo coherentes, ellos van a imitar esto. Pero si nosotros no lo hacemos, aunque se lo digamos, ellos no lo van a hacer, porque no es lo que le estamos modelando. Es necesario que el ejemplo sea quien hable más que las palabras. Y ahí viene también la expresión del afecto, el cómo expresamos el afecto con la pareja, con nuestros hijos. O sea, hay hijos que nunca ven a sus padres expresándose afecto, ni siquiera en la forma en que se hablan, tú sabes. Entonces, para ellos es difícil entender el afecto. Hay hijos que entienden que cierto afecto es privado y cierto afecto es más abierto. Entonces, ¿cómo también modelamos la parte del afecto que se puede expresar de manera verbal, a través de la palabra, como tú bien decías, de manera emocional, a través de la solidaridad, la presencia, los detalles, atenciones, los hechos, o sea, todo eso
y es una forma de expresar el afecto emocional, y el afecto físico, que son los gestos de cariños físicos, besos, abrazos, ese tipo de cosas. Otro aspecto es la comunicación, precisamente cómo ellos ven que las parejas se comunican entre sí y cómo se comunican con ellos como hijos también, cuáles son los temas que son privados de la pareja, cuáles son los temas que son abiertos a la familia. Todo eso también, el cómo se maneja la comunicación. O sea, tenemos que saber cuáles temas son sociales, cuáles temas son familiares, cuáles temas son de pareja. Porque tampoco todo debe de hablarse delante de los hijos si son cosas de pareja. Porque entonces ahí es donde involucramos a los hijos y los sobrecargamos. Y quizá un tema que es una, vamos a decir, una discusión a lo mejor boba en la pareja y que lo van a resolver, de repente el hijo se sobrecarga y cree que la pareja ya se está divorciando por eso. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es tan importante que aunque lo ayudemos a ellos a humanizarnos, a vernos como seres humanos, ¿verdad? Con nuestras luces y sombras, con nuestros defectos y virtudes, que también podamos establecer límites de qué temas, no, esos temas no son para hablarlo. ¿Por qué? Porque el que entrega información entrega poder. Esos temas no tenemos que cargar a nuestros hijos con temas que competen a la pareja. Ahora, hay temas que son familiares, entonces los manejamos. Y también tomar en cuenta las edades para abrir ciertos temas, para la madurez según la edad que ellos tengan y que ellos puedan vivir cada etapa de su vida. Eso en el plano marital. En el plano parental, como tú bien decías, Kenzie, o sea, así como cuando los hijos entran en la relación de la pareja, se convierten en hijos triangulizados o pseudo esposos, cuando entran en la relación de los padres, se convierten en hijos parentales. Pero muchas veces eso sucede, eso que tú misma mencionaste, porque uno de los padres invita o cede a su posición o invita al hijo. Mira, chequea si tu hermano se porta bien. ¿Y dónde está tu hermanita? Hazte responsable de tu hermanita, cuida de ella. Entonces comenzamos a cargar ese hijo con una responsabilidad que son de ustedes como padres. Sí, no son claro. de los, o sea, no, una cosa es que haya la solidaridad entre hermanos, pero otra cosa es que le demos, que nosotros nos descarguemos y demos nuestra responsabilidad a otro niño sobre otro niño. ¿Te entiendes? Entonces eso, ¿no? Si hay dos niños, estamos en una actividad, no es que el grande tiene que cuidar, que es otro niño que tiene que ser cuidado, tiene que cuidar al chiquito. Es que a nosotros tenemos que estar pendientes y que el otro también juegue y nosotros pendientes de los dos, en tal caso. Entonces muchas veces nos descargamos en uno de los hijos que asume un rol de mini adulto antes de tiempo, lo cual no es justo ni es sano, y ese hijo crece con esa carga, con esa responsabilidad. Obviamente se desarrolla como líder, se desarrolla en sus responsabilidades, es proactivo, es responsable, pero viene muy sobregirado y muy sobrecargado a la familia que conforme, y viene muy sobrecargado a su familia de origen. Y también en la relación con los hermanos, entonces se da una especie de amor-odio. Te amo porque tú me ayudas y me resuelves los problemas y cuento contigo, pero detesto estar bajo tu sombra y entiendo también que tu responsabilidad porque nadie me enseñó que era la mía. Y eso crea mucho conflicto entre los hermanos, porque esta persona es igual que yo, debe estar en el sistema igual que yo, fraternal, entonces de repente él está en el sistema parental, ejerciendo autoridad sobre el hermano, entonces el hermano se revela, los hermanos se rebelan y inclusive surgen conflictos de lealtades. Ajá, que dicen, pero tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá para darme órdenes. Pero como usted decía, es que los padres le han dado esa carga emocional, o porque están trabajando, o porque, como decíamos, no ejercen esa autoridad, entonces el muchacho o la muchacha tiene como el carácter más firme y lo asume. Entonces, los hermanos entonces no tienen una buena relación con el que es parental, porque es que lo ven como aquel que quiere darle órdenes y que quiere guiarlo. Y entonces, de repente, ese hijo parental como que no cabe ni aquí ni allá. O sea, por un lado se entiende que tiene la misma responsabilidad que los padres o hasta más, pero entonces se resiente de que para los padres no es un igual, es un hijo. ¿Te entiendes? Entonces, o sea, él es un igual para las responsabilidades, pero para la hora de corregirlo de la privilegia, entonces no es un igual, es un hijo. Y para los hermanos, para una cosa es como un padre, pero para la otra cosa tú no eres mi mamá o mi papá. Entonces, como que no cabe ni en la relación de los padres,
ni en la relación de los hermanos y se queda como en un limbo emocional. Entonces, por eso es tan importante no cargar a los hijos en ese sentido. Y es muy importante que como pareja entendamos que nuestro rol de padres es juntos armar una dirección del hogar, darle seguridad a nuestros hijos, protección, establecer reglas sanas, límites sanos, consecuencias sanas si se rompen esas reglas y esos límites, ponernos de acuerdo en los principios o valores que le queremos inculcar a nuestros hijos, con el modelado, con el ejemplo, con lo que nosotros valoramos en ellos, todo eso, o sea, corregimos en ello. También los estilos, se aprenden de los estilos de comunicación, la forma de resolver conflictos, de expresar afecto, el modelo, como dije anteriormente, de hombre, de mujer, de pareja. Todo eso lo transmitimos desde el área parental también a nuestros hijos. Entonces, por eso es tan importante ponernos de acuerdo entre nosotros dos y entender que no le corresponde al hijo asumir esa responsabilidad, sino a nosotros como padres. A veces hay un niño como que tú dices que es más precoz y quiere venir como de chivato a decirlo del hermanito. No nos corresponde a nosotros de coger y prestarle oído y corregir al otro en base a lo que nos dijo el anterior, porque generamos rivalidad entre ellos. Entonces, mira, eso es responsabilidad mía, no te toca a ti, darme esa información. A mí me toca estar pendiente y para eso puse a cargo, pon tú a la persona que se queda en la casa a cargo de servicio, o sea, pero quitarle esa responsabilidad al hijo. O sea, a ti te toca ser solidario con tu hermano, disfrutar la relación con tu hermano, ya a nosotros nos toca ser los padres. O sea, entonces eso, llevarlos ahí. Y ahí viene el área fraternal, Kenzie, que es la relación de ellos entre sí como hermanos. De hecho, el único lugar dentro de la familia donde el ser humano aprende a tratar con iguales es en esa relación de coetáneos, que más o menos se da entre los hermanos cuando la diferencia de edad no es muy grande. Cuando hay una diferencia muy grande, pues el hijo funciona casi como un hijo único. Entonces, aquí es importante, o si es hijo único, es importante ayudarlo a relacionarse con otros niños de su edad en grupos, a veces deportivos, de amigos, para que aprendan las destrezas iguales, que son negociación. No, que yo no quiero. Ah, pues préstame esto y yo te presto lo otro. Y comienzan los acuerdos. Surgen los conflictos, eso es inevitable, tratando de ponerse de acuerdo. Pero con los conflictos surgen las destrezas de resolución de conflictos y la creatividad en la búsqueda de soluciones. Y también aprenden cuándo acercarse, ahora está de buen humor, ahora es el momento, cuándo alejarse, ahora está enojado o está haciendo un trabajo, una tarea, o sea, durmiendo, no es el momento. Entonces ellos aprenden a esas destrezas que todas las necesitamos para la vida. Saber cuándo acercarnos, cuándo alejarnos, negociar, resolver conflictos, ser creativo en la búsqueda de soluciones e incluso hacer acuerdos. Todas esas destrezas, si los padres entramos y lo hacemos por ellos, ellos no la practican. Tú sabes, no la resuelven. Pero si le permitimos entre ellos desarrollarla, y si, como dije, tienen amigos de su edad, pues permitirle que eso se dé también, pues entonces ellos van a desarrollar esa destreza y ahí nosotros funcionamos como una especie de facilitadores. Si el hijo viene a darme una queja del otro hermano, o sea, en lugar de nosotros entrar inmediatamente al pleito y que quizá no sabemos exactamente lo que pasó, entonces es mejor yo decirle, ¿qué te pasó con tu hermano? ¿Cómo tú puedes resolver eso? O con tu amiguito. ¿Cómo tú puedes resolver esa situación? ¿Qué idea se te ocurre? Si tú haces eso, ¿qué puede pasar? Y después, ¿cómo te fue? Cuéntame. ¿Y te sirvió? ¿No te sirvió? Y estar ahí acompañándole, pero permitirle que él sea protagonista de su propia historia y que pueda desarrollar él mismo sus destrezas. Claro, y en esa parte es importante tomar en cuenta que así como usted comentaba de permitirle que resuelvan sus situaciones, porque obviamente cuando nosotros vamos a resolver la situación como padres, resulta que si favorecemos a uno al otro, el otro de una vez dice, no, porque tú siempre favoreces al otro, o tú siempre favoreces a mi hermano, o yo siempre soy el culpable, y se crea esa situación de rivalidad y de favoritismo. Exacto, cuando entramos, de alguna manera, una de las dos partes se ve afectada porque pensará que no conocemos los detalles. Es como el niño que puya al otro con el lápiz, y el otro le dice, déjame tranquilo,
déjame tranquilo, y hay un momento que se desespera y le da un tablazo, como dicen. Entonces después viene ese niño llorando, ay, fulanito me dio, y nosotros vamos y le corregimos a aquel. Pero ¿y este aprendió que yo puedo molestarte y al final me victimizo, te provoco, me victimizo y después me defienden y te corrigen a ti y yo me salgo con la mía. Entonces hay que tener cuidado porque a veces se va una dinámica media extraña entre los hermanos. Sí, Entonces así por eso es. tenemos o sea, saber ir a donde uno y preguntarle qué pasó con tu hermano y escucharlo. A ver, cuéntame. O sea, enseñarle a explicar sus razones en lugar de reaccionar. Cálmate, respira hondo, ven, vamos a lavarte la carita. Ok, dime, yo te estoy escuchando. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Escuchamos una versión, vamos y escuchamos la otra. Pero en lugar de meternos, o sea, podemos ser mediadores, pero siempre, pero al principio debemos permitir que ellos generen sus ideas de solución. ¿Qué idea se te ocurre para resolver esa situación? Vamos a suponer, a veces los grandes se quejan que a los chiquitos le ponen la mano a la cosa de ellos. Ok, mami, que yo tenía eso y me escogieron esto. ¿Qué idea se te ocurre? Bueno, lo voy a guardar en un lugar donde no le pongan la mano. Pues bien, hazlo. ¿Entiendes? Porque, o sea, en otro terreno cuando salga afuera no vamos a poder estar siempre para resolverle sus situaciones. Entonces, tenemos que permitirle ver cómo ellos pueden desarrollar esas destrezas y habilidades con nuestro acompañamiento. Eso sí, si en un momento dado ya las cosas se les salen de la mano y ya los límites se rompen, entonces definitivamente nosotros tenemos, porque todo esto se resuelve en medio de, vamos a decir, de ciertas reglas y límites que nosotros y valores que nosotros les establecemos. Pero si esos límites, valores o reglas se están viendo, vamos a decir, amenazados o se rompen, nosotros tenemos que entrar como autoridad que somos y poner nuevamente los límites y establecer el que cada uno de ellos reflexione sobre esa conducta y que vea cómo la va a resolver y cómo la va a manejar. Entonces, en ese sentido, acompañarlos desde esa perspectiva y poder permitirles que a través de nuestro acompañamiento y modelaje, como pareja, como padres, o sea, ellos puedan desarrollar también sus destrezas y habilidades como persona. Claro, porque en la medida que nosotros le permitimos a ellos crear esas ideas y ver que ellos pueden fluir, lo vamos a hacer de esta forma. Me ha tocado, por ejemplo, con los niños, que a veces quieren ver los programas. No, uno quiere ver un programa y el otro quiere ver el otro programa y están ahí en su lucha. Y yo, vamos a ver. Hasta que no se pongan de acuerdo, no van a ver ningún programa. Ah, no, espérate, mami, que sí, que nos vamos a poner de acuerdo. Y yo así, pónganse de acuerdo. Y ahí se ponen de acuerdo. Yo veo un ratito y tú ves el otro. Yo veo ahora primero y tú ves el otro después. Yo se pusieron de acuerdo. Ok, pues ya pueden verlo, porque si no, no lo van a ver ninguno de los dos. Exacto. Entonces, nosotros somos una especie de facilitadores, o sea, no, es tener pendiente que nosotros como parejas también tenemos que ponernos de acuerdo en qué le vamos y qué le queremos inculcar a nuestros hijos. O sea, y estar consciente de que siempre estamos enviándole un mensaje. Como tú decías hace un rato, hablemos o no hablemos, porque nuestra conducta muchas veces habla más fuerte que nuestras palabras. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero sí, sobre todo, ponernos de acuerdo en lo que son, vamos a decir, como autoridad y los valores que le queremos inculcar a nuestros hijos, las reglas, los límites, los horarios, todas las consecuencias si se violan las reglas o los límites, las decisiones que tomamos frente a ellos, la forma en que resolvemos los conflictos, en que expresamos el afecto. Todo eso es parte del equipaje emocional que nosotros vamos a traspasar a nuestros hijos. Entonces, es parte de ese legado emocional, que por eso es tan importante que como familia revisemos qué estamos traspasando a nuestros hijos. Para eso a mí me encanta un ejercicio que hago mucho con las parejas, que es que ellos puedan abrir su propio equipaje emocional. ¿Qué traen ellos de su familia de origen? ¿Qué han hecho diferente o qué están repitiendo en su propia familia? ¿Cómo era en su familia de origen su modelo de pareja, de los padres, su modelo de hombre, su modelo de mujer? ¿Cómo ellos manejaban su espacio, su tiempo, su afecto, su comunicación como pareja y hacia nosotros? ¿Cómo nos permitían, cómo manejaban los límites, hasta dónde nos permitían entrar, hasta dónde no? En la parte como padres, cómo ellos eran como padres, cuáles fueron los valores que nos inculcaron, cuáles fueron las reglas que nos impusieron, los límites,
las consecuencias si violábamos esas reglas y esos límites, cuáles eran los horarios. Todo eso es importante, o sea, para ver cómo nosotros los repetimos o nos ponemos de acuerdo o inconscientemente aquello que no nos gustó lo transmitimos a nuestros hijos sin haberlo revisado. Entonces muchas veces tenemos que colocar en la posición de nuestros hijos. Esto cuando lo vivimos en nuestra familia, ¿qué tal nos parecía a nosotros? Y cómo lo vemos ahora como adultos también. Porque hubo algunas cosas que no nos parecían, pero que ahora las entendemos y no funcionaron bien. Pero hubo otra cosa que dijimos, concha, ahí debió haber sido más fuerte, o ahí debió haber tenido una comunicación mejor conmigo. O sea, todo eso, poder nosotros revisarlo para entonces decidir hacer un nuevo equipaje emocional para nuestros hijos, que no tiene que ser el de nuestros padres. Vamos a tomar las riquezas de ahí, vamos a trabajar las carencias y lo que fue sobrecarga vamos a moderarlo para entonces transmitirle un diseño ya propio a nuestros hijos, donde vamos a coger algunas cosas y otras las vamos a actualizar y otras las vamos a dejar fuera. Y así poder dar un equipaje emocional lo más sano posible a nuestros hijos, que a su vez ellos cuando crezcan les tocará revisar, claro, y actualizar. Así es. Cómo nosotros como padres, como pareja, cómo influimos en nuestros hijos de una forma tal que si nosotros vamos teniendo, por ejemplo, dinámicas perjudiciales, sin darnos cuenta, ellas la van a asumir y la van a repetir con sus esposas, con sus esposos. Por eso nosotros debemos siempre procurar modelarle una dinámica saludable a nuestros hijos. Así como estamos hablando, si nosotros como pareja tenemos una buena comunicación, esto mismo ellos van a aprender y van a establecer con su pareja. Si tenemos una mala comunicación, de igual manera. Me ha tocado que, por ejemplo, en consejería prematrimonial, cuando hablamos del punto de la comunicación, le pregunto siempre a ellos, ¿cómo se comunicaban tus padres? Y me doy cuenta cómo puede esto causar inconvenientes dentro de la relación. Y desde ese momento entonces empezamos a trazar pautas. No, ¿cómo resolvían sus problemas emocionales? Se quedaban callados o no se comunicaban o se aislaban o se separaban. Todas esas dinámicas, aunque usted no se dé cuenta, los hijos la perciben y se dan cuenta cuando, por ejemplo, hay un distanciamiento emocional, se dan cuenta ellos y así mismo resuelven entonces sus problemas cuando están en la relación de pareja. Cuando hay un problema, entonces se alejan emocionalmente, pero si ven que se comunica, que hablan, que establecen, que como se habla mucho, Katia, en la terapia de pareja, esa comunicación asertiva, donde podemos hablarnos y expresar todo lo que sentimos y queremos sin necesidad de ofender ni dañar, porque es permitido decir que no nos gusta algo o que nos desagrada o que quisiera que sea diferente. Y eso genera intimidad y cercanía emocional y confianza dentro de la relación. O sea, que yo pueda ser yo estando cerca sin el temor de ser castigado, descalificado o abandonado, porque puedo ser yo. ¿Entiendes? Entonces eso genera confianza, genera intimidad, cercanía emocional, o sea, ese permiso para yo poder realmente decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, sin el miedo de ser castigado, descalificado o abandonado dentro de la relación. Y asimismo con nuestros hijos, darles el permiso de que ellos puedan ser ellos estando cerca, con el debido respeto, claro está, que merecemos y que a la vez ellos merecen, o sea, en el tema de que con los límites puestos, pero que ellos puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que no quieren, el por qué, y nosotros nuestras razones también. Yo siempre digo, expresa tus razones en lugar de reaccionar, porque a veces reaccionamos y entonces nos desconectamos emocionalmente el uno del otro, pero cuando nos expresamos de una manera adecuada y nos lo permitimos, porque a veces hay parejas que no se lo permiten, no se permiten el uno al otro el expresarse, ni se lo permiten a los hijos, aunque sea con respeto. O consideran una falta de respeto el simplemente hecho que yo tenga un desacuerdo o piense diferente. Y eso no es una falta de respeto, es simplemente una diferencia de criterio, el cual es válido. Entonces, por eso es tan importante que como parejas nos demos ese permiso sin agredirnos, o sea, el hecho de que no tenemos que ser siameses, idénticos, tú sabes, o sea, no tenemos que funcionar siempre como que pensamos y sentimos igual, no es cierto, venimos de familia de origen diferente,
venimos de riquezas, carencias y cargas emocionales diferentes. Entonces, cada cual trae sus temas y es importante que podamos ponerlos sobre la mesa sin el temor, o sea, para poder trabajarlo sin el temor de precisamente sentir que me lo impiden poner. O sea, creo que es importante que las parejas, sobre todo las parejas que, como tú decías, que se van a casar, que están comenzando, que hagan esos acuerdos previos en el matrimonio. O sea, no tienen que repetir el matrimonio de sus padres, pueden hacer su propio diseño y coger lo bueno de cada uno de los matrimonios de sus respectivos padres, pero a la vez darle su identidad propia, darle su identidad propia a la relación de la pareja, porque eso a la vez es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos y ellos a su vez también tomarán y dejarán según lo que les sea a ellos adecuado o no en su vida. Y eso es parte de la vida. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, que si una persona vivía en Alaska, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y estaba acostumbrado a usar ropa de frío, de invierno, y se muda con una persona de aquí del Caribe, entonces algo que no, o sea, ¿qué tenía en su maleta? Ropa de invierno, esas eran sus riquezas, lo que lo abrigaba, lo que lo protegía de no enfermarse en aquella realidad. Pero si se pone esa ropa que usaba allá de invierno, aquí en el Caribe, lo que lo protegía de enfermarse allá, aquí lo enferma. O sea, Claro. porque le da comezón, le da calor, le da alergia, de todo, porque no, o sea, este clima no es para eso. Entonces, o sea, esa carencia no se veía allá. Asimismo sucede que si en la familia de una de las parejas, qué sé yo, ellos no eran expresivos afectivamente, eso no se veía normal allá porque ellos expresaban el afecto a lo mejor con solidaridad, tú sabes, presencia, preocupación, pero no con besos y abrazos. Pero de repente otro de la pareja viene de una familia donde el afecto se expresaba con besos y abrazos, tiene hambre de eso porque era lo normal allá. Entonces, de repente, para esta persona, esto es un ingrediente nuevo que nunca lo sintió como carencia, pero ahora en esta relación se da cuenta que carece de eso. O sea, como el que viene con su ropa de invierno se da cuenta que necesita buscarse traje de baño y ropa de verano para poder vivir aquí. Entonces, para poder vivir con otra persona que viene de otro contexto, tenemos que tomar en cuenta aquellas carencias nuestras en relación a lo que esa persona trae y nosotros no, y viceversa. Y entonces ahí poder, como decía el sabio Salomón, rostro con rostro se aguza. O sea, poder, se liman el uno al otro y ahí poder depurarnos el uno con el otro. Porque yo siempre digo que Dios tiene que en sí un sentido del humor negro, digo yo, en el sentido de que a veces une parejas que tú dices, nada que ver, ¿verdad? O sea, pero los une con un propósito, con una misión. O sea, algo tiene tu esposo que aportarte a ti y tú que aprender de él, pero algo tienes tú que aportarle a él y él que aprender de ti. O sea, en las relaciones de pareja somos maestros y alumnos. Si nos vamos en esa dirección, esa persona que viene de un lugar donde hay puro frío va a tener que aprender a manejarse en un lugar como el nuestro, ¿verdad? Va a tener que aprender a disfrutar de la playa, a disfrutar, a usar ropa veraniega, todo eso. A quizá bañarse más veces de lo que se bañaba durante el frío. Entonces, todas esas cosas, o sea, va a tener que reorganizar ciertas costumbres. Eso nos pasa también cuando nosotros nos unimos en pareja. Tenemos que ponernos de acuerdo para poder traspasar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Y sobre todo, es bueno que en las parejas puedan entender que debe haber una aceptación de ambas partes. Así es. Y no pensar que como en mi familia se manejaron de esta forma, aquí también tenemos que manejarlo igual. He escuchado a parejas, por ejemplo, que vienen a terapia y uno de los cónyuges dice, no, porque mi mamá soportó infidelidad de mi papá y se mantuvo ahí y por eso el hogar está. O en mi familia era de tal o cual manera y por eso está. No, no necesariamente tú te juntaste con una persona que igual que tu mamá, que está dispuesta a soportar todas esas situaciones. Ya esto es un nuevo sistema y ahora hay que crear nuevas pautas y tenemos que resolver un nuevo diseño. a la familia nuclear, a una nueva núcleo donde cada uno de nosotros va
a establecer reglas de qué cosas yo permito en mi relación y qué cosas no permito, porque quizás si en tu familia permitían la infidelidad y la veían como algo que se podía sobrellevar y soportar, pues yo como pareja no te lo permito. Entonces yo no tengo por qué sujetarme a esa dinámica que tú aprendiste. Ahora tú tienes que aprender que aquí no tiene que ser igual que tu familia de origen. Exacto, y por eso es tan importante que entendamos que en una relación de pareja, los dos somos parte del problema y los dos somos parte de la solución, al igual que en la familia. Entonces, y poder entender qué soluciones podemos aportar y qué puedo aprender de mi pareja y viceversa para darle una familia todavía más sana y adecuada a nuestros hijos, que incluso la que nosotros mismos tuvimos. O sea, siempre podemos tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros mismos y poder en ese sentido crecer y enseñarles a ellos a crecer, y a la vez le tocará, como te dije yo anteriormente, revisar ellos a su tiempo también las actualizaciones que tendrán que hacer cuando ellos a su vez se casen. Entonces, para adaptarse a su nuevo estilo de vida. Entonces, eso es muy importante. Claro. Y usted que está escuchando, si aprendió cosas de sus padres que no estuvieron bien, pues procure aquí cambiarla, procure que sea diferente para que sus hijos no repitan esa conducta que no fue sana, que no fue saludable, porque le toca al que está ahora escuchando como la generación que está en medio de su generación futura, que son sus hijos, lo que va a transmitirle a ellos y lo que aprendió de su pasado. Entonces, vamos a revisarnos qué cosas aprendimos, de qué manera influenciaron nuestros padres, nuestra conducta ahora presente, y quizás estamos repitiendo patrones, y qué cosas debemos cambiar para que nuestros hijos no repitan estos patrones. Porque son cosas que se van de generación en generación, como el ejemplo que usted puso, que del sartén, que se va de generación en generación de manera inconsciente, simplemente porque se aprendieron, porque así fueron. Hay cosas que no se dicen, pero que se aprendieron, que son dinámicas simplemente por modelaje, porque aprendimos ese modelaje, pero es bueno que siempre procuremos lo mejor de nosotros para nuestros hijos, para nuestra futura generación, y saber que siempre podemos cambiar y ser diferentes y ser mejores, como siempre, como hablamos en la otra ocasión, de nuestra mejor versión, que sea también la mejor versión de nuestra familia, de nuestra pareja, para poder así darle lo mejor a nuestros hijos y que nuestros hijos así mismo vayan superando, que sea, como dice la palabra, como la aurora, de aumento en aumento hasta que sea perfecto, conforme al propósito de Dios. Amén. Y como niños no pedimos lo que nos toca, nos tocó, pero como adultos tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con lo que nos tocó, y podemos hacer cambios y darle algo mejor a nuestros hijos y sacar, como hablábamos la vez pasada, la mejor versión de nosotros como personas, como padres, como parejas, para poder aportarlo a nuestra familia, a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Así es. Pues, Katia, es bueno que demos las redes del centro para que los clientes nos escuchen. Claro que sí. Bueno, pues pueden buscarnos. Estamos en el Centro KFA, @Centro KFA, en Instagram, en Facebook, Centro Terapéutico KFA. También en nuestro WhatsApp, que es el 849-855-7307, el WhatsApp del Centro KFA. 849-855-7307. Y bueno, pues también están nuestras redes, Katia Flores KFA en Instagram y Katia Flores en Facebook. Así que estamos ahí para servirle, Kenzie. Y un placer estar un martes más junto contigo en Solución Integral. Gracias a usted también, de verdad que me siento muy contenta, y gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye, bendiciones.